Esta es una producción de Grupo Fórmula. Julio A. Millán, presidente y fundador de Consultores Internacionales y uno de los hombres de mayor prestigio en lo que hace al ámbito económico financiero en este país e internacionalmente también. Julio, te aprecio mucho que puedas estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti en especial. Gracias a todo tu equipo, que es muy eficiente, por supuesto. Y gracias al auditorio que con tanto cariño te sigue. Yo creo que a ellos les debemos, y tú les debes también, este éxito que has tenido. Y a mí me da mucho gusto participar contigo con ellos. Julio, con mi admiración y cariño de siempre, te pregunto, yo sé que no está sencillo, pero ¿cuál sería un balance en términos generales de lo que ha representado este año, por lo pronto inédito, un año que nadie esperaba, el 2020, en las materias de tu especialidad? Mira, yo creo que muchas de las situaciones que se hablan en términos de economía se hablan en condiciones de números, de datos, pero los datos y los números son el resultado de toma de decisiones. Si tomas las decisiones correctas, los datos siguen correctos, y si tomas decisiones incorrectas, pues los datos se distorsionan. El año 2020 fue un año que tuvo claroscuros en términos reales, que nos mostró tres aspectos básicos. El primero de ellos nos ha mostrado la resistencia, el músculo económico de nuestro país. O sea, tenemos una estructura de país realmente digamos, fortalecida en su concepto empresarial, porque seguimos teniendo éxitos en varias cosas. Entonces, este año del 2020 ha sido un claroscuro. Por un lado, hemos mantenido la estabilidad macroeconómica, también la inflación ha estado bajo control, hay un endeudamiento externo un poco mejor balanceado, hay un equilibrio en el tipo de cambio incluso, y se han sostenido las cadenas de suministro. O sea, no hemos tenido que llegar al tema de que tenemos que hacer colas y tenemos que hacer, o sea, y tenemos que andar mendigando que nos den un vale para que podamos comprar maíz o podamos comprar frijol, o las tiendas estén desabastecidas. O sea, tenemos que entender que México es un país muy sólido, muy poderoso en términos de músculo económico. Sí. Ahora, lo han arañado, Ah, lo han sacado, lo han arañado. a ver, Y esto ha sido de que ha sangrado. ¿Y dónde está sangrando la economía? En dos cosas básicas, en empleo y en sí, inversión. Porque las dos cosas que se han sangrado han debilitado la economía, al grado que este año vamos a tener un decrecimiento, porque ya veníamos con un cierto sangrado el año pasado, en el 19. Ya las sí. políticas económicas, las políticas que hizo Andrés Manuel, pues fueron completamente contrarias, y generó un aspecto de desconfianza. Y todo ese contexto de desconfianza, que es un concepto, se traduce en números económicos. Entonces, de hecho, ya veníamos con una disminución de la economía el año pasado, y este año va a ser una disminución sustantiva. Entonces, estamos hablando de que tenemos desempleo, por un lado, que este es un elemento importante. Tenemos poca inversión, o sea, poca expectativa de generar empleo, y esto nos lleva adelante en términos de que este año, pues ya terminaremos en una disminución del valor de nuestra economía, que es importante. O sea que haz de cuenta que estamos nosotros en convalecencia, nos han sangrado, de la manera que tenemos ahorita una disminución de cerca del 10%. O Sí. sea, así es, y lógicamente que ya veníamos mal. De una vez te diría que esta disminución económica severa en esta circunstancia, esperamos que no siga adelante para el 21, Ajá. pero, pero aún así tenemos problemas, porque ya en ese momento, para entender bien, México es muy robusto y tenemos fortalezas, pero también tenemos muchas debilidades, y cuando llegó este Sí. gobierno que quiso cambiar algunas cosas, pues comenzó a quitar
fuerza a la economía. Julio, como bien sabes, los seres humanos somos cíclicos por naturaleza. Se dan los ciclos en la economía, pero también en la sociedad. Y hay, como es muy fácilmente percibible, un ambiente de incertidumbre, de preocupación y hasta de depresión de carácter social en estos momentos. Y la gran interrogante es, ¿qué va a pasar en este próximo ciclo que estamos a punto de iniciar en unos días? ¿Cuáles dirías que son, mi querido Julio, los retos fundamentales en materia económica, que además tendrán mucho que ver, no solo con lo sanitario, sino también con lo social, con el ánimo social? ¿Cuáles los retos fundamentales del país en materia económico-financiera para este 2021 que está a punto de iniciar? Mire, Ricardo, hay un concepto, porque como te digo, los conceptos generan el esquema y luego te puedo derivar todos los retos. Pero el reto son muchos y las prioridades diferentes. Pero el principal reto que enfrenta el país y la sociedad mexicana es lograr que en el año 2021 no se polaricen las posiciones y que haya un objetivo común y que el gobierno que preside Andrés López Obrador, conocido por nosotros, realmente recapacite y evite la confrontación de sectores, que envíe un mensaje de unidad. Solo así se podrá lograr un proceso democrático y sólido que permita la libertad y el desarrollo de todos los mexicanos. El reto principal para la economía es la unidad. Así se enfrentan los problemas tanto sociales, políticos, y podemos vivir un año diferente. O sea, si creamos unidad, nosotros podemos enfrentar los problemas, pero si estamos divididos, dime tú cómo vamos a enfrentar los problemas, Ricardo. Es muy complicado. Y esta solidaridad es importante, porque el discurso de echarle la culpa al pasado no salva vidas, no nos da el progreso ni genera bienestar. Por el contrario, se debe mirar el futuro, pues, responsablemente. Yo creo que ya este gobierno aprendió, pero creo que trae digamos, una línea, una agenda muy complicada en donde no se está logrando alcanzar los objetivos que son de equilibrio y no se está entendiendo a México. Ese es el problema, A ver, que México es un país robusto. dos preguntas finales, mi querido Julio. ¿Tendría que recomponerse, replantearse, sentarse en una mesa de negociación seria, sin prejuicios, la relación entre el gobierno federal y el empresariado mexicano? Definitivamente. A mí el problema que tengo ahora mentalmente es de que el empresariado mexicano está dividido. No es que esté por sí per se dividido, sino que está fracturado por los propios mecanismos de negociación con el gobierno. O Sí, sea, los grandes tienen su propia agenda, los sí. pequeños están sueltos, se están muriendo, están haciendo todo su esfuerzo. Yo admiro a los pequeños y medianos empresarios que están haciendo todo su trabajo tratando de traer sus ahorros, poner en peligro incluso la estabilidad de toda su familia para mantener la empresa y el empleo. O sea, hay que darles un voto de confianza a los empresarios, pero el empresario en general, los grandes empresarios, tienen una agenda con el presidente y el presidente con ellos completamente distinta a lo que se debería de hacer. Yo creo que no hay una negociación vis a vis. Es muy Ah. fracturada la pregunta. Y la pregunta tuya es, ¿qué tanto hay una relación con los organismos empresariales? Los organismos son unos, Ricardo, y Sí. los empresarios desafortunadamente están muy fuera muchas veces de estos organismos. Finalmente, mi querido Julio, a reserva de lo que tú quieras puntualizar, inicia un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Y más allá de estas visiones de dependencia, etcétera, etcétera, y de que si allá les da resfriado, acá pulmonía, estas cosas que atienden a complejos históricos, es evidente que la relación con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, estamos con ellos en el TEMEC junto con Canadá, tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera, en fin, hay 20 datos que hablan de esta relación inevitable. Eh, Tendríamos que también replantear, luego de la experiencia del señor Trump,
replantear algunas condiciones de relación en términos sobre todo de economía con los Estados Unidos? Definitivamente, Ricardo. Yo creo que aquí está en el juego, con Estados Unidos tenemos en juego la estabilidad social y la capacidad que México tenga de crecer. Nosotros de ahí recibimos el principal núcleo de turistas, recibimos el principal núcleo de inversiones y tenemos una relación total. La actividad económica de comercio pues llega más a 500,000 millones de dólares. Representa no solamente nuestro único más importante cliente, que representa el 82% de las exportaciones nuestras, también representa todo el proceso de inversión. O sea, Estados Unidos es clave y punto sustantivo es la situación de seguridad nacional. Si nosotros no tenemos una buena relación entendida, que es muy ampliada, que no es naif, que no se trata de una cosa doméstica, tratar de hacer una estructura con buen cabildeo. Nosotros no tenemos un buen cabildeo en Estados Unidos, tenemos muy mal cabildeo. Esto no nos permite entrar de lleno a todo el proceso que representa la economía y la política americana. Nosotros podemos llegar muy fácilmente a un enfrentamiento que nos declaren estado fallido. Esto es lo que Estados Unidos requiere de México. Nosotros requerimos de ellos, también de Canadá. Entonces, si nosotros hacemos una política bien organizada, que tengamos los foros, que tengamos los mecanismos de lograr áreas como la seguridad, es muy importante. En ese sentido, el tráfico de drogas es un elemento sustantivo. El elemento, digamos, fronterizo es otro elemento sustantivo. El elemento migratorio es otro elemento sustantivo. El elemento de inversiones es otro. Y yo te diría que la agenda es enorme, Ricardo. ¿Algo más que quieras puntualizar, Julio? Mira, yo quisiera señalar y terminar el tema. La economía es el resultado, como yo dije al principio, de decisiones inteligentes y de decisiones orientadas. Si la intención de este gobierno es llevarnos a un tipo de economía socialista, y si nos piensan que con esto pueden controlar a los individuos y mantenerse en el poder, nosotros cuando tengamos una próxima entrevista te diré otra panorámica. Mientras que México resista con su músculo económico, los empresarios que están haciendo gran esfuerzo, las unidades sociales, las instituciones civiles, las universidades puedan sostener esta circunstancia, yo creo que si Andrés quisiera hacer algo que genere un concepto de confianza entre los mexicanos, no nos enfrentemos. Si los mexicanos estamos unidos, ahora ahí seremos invencibles, hombre. Tenemos un gran país, pero no podemos lograrlo si tenemos a alguien que lidera y que nos divide. Él tiene que entender que nosotros tenemos que estar unidos o por lo menos con sentido común. Él y su equipo, porque su equipo lo interpreta a veces, son más papistas que el Papa, ¿eh? Julio, como siempre, además de aleccionador, muy emocionante escucharte por tus convicciones, por este amor que has demostrado a nuestro país a lo largo de algunos años. No muchos, porque somos muy jóvenes los dos. Déjate de cuentos. Te lo aprecio mucho, te mando un abrazo grande, fraterno. Gracias, Julio Amillán. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Hasta siempre. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.